De nuestro Dios. Tenemos ya nuestro primer domingo del año y vamos a meditar en esta tarde cómo responder a la voz de Dios para hacer su voluntad, para cumplir su voluntad. Y para esto les invito a buscar ahí en el libro de Ageo, un libro bastante difícil de buscar. Ageo, capítulo 1, versículos del 12 al 15. Ahí está ya para llegar al Nuevo Testamento. Ageo, capítulo 1, versículos del 12 al 15. Cuesta, ¿verdad? Ageo 1, versículos del 12 al 15. Dice la palabra del Señor: Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Amén. Usted recordará la historia de aquel joven Samuelito, un jovencito, hermanos, que desde su niñez fue entregado por su madre al sumo sacerdote llamado Elí, para que fuera educado y para que fuera consagrado al santo ministerio del sacerdocio. Tenía el templo de Jehová como su hogar, como su casa, donde un día, mientras se encontraba durmiendo en el templo, escuchó una voz que le llamó por su nombre en 4 distintas ocasiones. Y era Jehová Dios, pero él no sabía que era Jehová. Y su respuesta era de alguna manera buena, pero no del todo correcta como Dios esperaba que Samuel respondiera. La Biblia dice que Samuel en las primeras 3 ocasiones solamente respondía: heme aquí, a lo que Dios no le daba seguimiento, sino que le llamaba una vez más, hasta la 4ª vez. Samuel, habiendo sido instruido por el sacerdote Elí, su respuesta fue: habla, porque tu siervo oye. Como esta respuesta de Samuel fue una que Dios esperaba escuchar, ahora sí, Dios entabló con Samuel una conversación bastante reveladora. Y cuando Dios habla, mis hermanos, Él siempre espera la mejor respuesta. Sin embargo, ahora sí, las personas no siempre sabemos responder a la voz de Dios. Tenemos ese problema, tenemos ese detalle. Pero en el caso de la historia, para este mensaje, para esta reflexión, trata de la profecía o del profeta Ageo. Profeta a través de quien Dios dio un reclamo a los judíos, quienes durante más de 15 años, hermanos, por haberse enfocado solamente en construir, solamente a hacer sus propias casas, habían dejado de hacer lo que también debían haber hecho, que consistía en la reconstrucción tanto del templo de Jerusalén como de los muros de la santa ciudad Jerusalén. Por eso, en el reclamo de Dios por medio del profeta Ageo, le dijeron: es para vosotros tiempo. Ageo capítulo 1 versículo 4 al 7.
Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesanadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Por muchos años, hermanos, ellos prefirieron trabajar solamente para sus propios intereses, dejando a un lado o olvidando los intereses de Dios, el trabajo para el Señor, el quehacer en la obra de Dios. Eso les trajo como consecuencia, hermanos, que aunque trabajaran de sol a sol, día y noche, no podían tener prosperidad, no podían superarse, porque Dios, que es soberano, tomó el control de no permitir que ellos prosperaran si ellos no obedecían, hermanos, primeramente, por lo que incluso Dios mismo no les permitió lluvia, sino sequía por mucho tiempo, para que la tierra no tuviese frutos que ellos aprovecharan para su prosperidad, para su sustento, porque aún así ellos no reflexionaban para obedecer a Dios, para poner a Dios en primer lugar, para trabajar en la obra de Dios primeramente. En cuanto al texto que específicamente estamos usando, Ageo 1 del 12 al 15, observaremos que tras el mensaje del profeta Ageo, lo que sucedió con Zorobabel, Josué y el resto del pueblo es que no solamente oyeron la palabra de Dios, no solamente oyeron la palabra de Dios, no solamente oyeron la voz de Dios, sino que luego de oír esa voz de Dios, dice la palabra que respondieron con actitudes apropiadas, que fueron del total agrado de Dios. Por lo que en este mensaje, en esta reflexión, les quiero compartir la siguiente verdad, hermanos. Cada creyente debe responder con actitudes apropiadas a la voz de Dios. La voz de Dios no se refiere a un sonido audible como efecto de hablar, sino a la palabra o voluntad que Dios revela, hermanos, para el conocimiento y obediencia del ser humano. ¿Cuáles deben ser las actitudes apropiadas con las que cada creyente debe responder a la voz de Dios? ¿Cuáles son esas actitudes? Mediante el desarrollo de esta prédica, les voy a presentar y explicaré 3 de esas actitudes apropiadas que demostraron los judíos cuando recibieron la voz de Dios por medio del profeta Ageo. Y la primera actitud, hermanos, con la que un creyente debe responder a la voz de Dios para hacer su voluntad, para cumplir su voluntad, es dejando que Dios despierte nuestro espíritu. En primer lugar, debemos dejar que Dios despierte nuestro espíritu. Y voy a comenzar mis indicaciones no desde el versículo 12, sino desde el versículo 14, con tal de presentar de manera bastante lógica y cronológica el objetivo de este mensaje, de esta reflexión. Observen que tuvo que hacer Dios con Zorobabel, con Josué y con el resto del pueblo. El texto dice que despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, el espíritu de Josué y el espíritu del resto del pueblo, para dar solución a todos los años de irresponsabilidad de todo el pueblo judío. Dios tuvo, hermanos, que despertar el espíritu primero de 2 personas que serían los nuevos líderes del pueblo, pero al mismo tiempo Dios despertó el espíritu de todo el pueblo, del resto del pueblo. Si hay necesidad de ser despertado, entonces eso significa que cuando uno está actuando, hermanos, con irresponsabilidad, uno se encuentra espiritualmente dormido.
espiritualmente dormidos. Luego observen que Zorobabel era hijo de Salatiel, gobernador de Judá, que Josué era hijo de Josadac, sumo sacerdote. Estos dos, Salatiel el gobernador y Josadac el sumo sacerdote, eran quienes debieron orientar y dirigir la vida de los judíos durante los 15 años anteriores, pero no lo hicieron. Miren, estaban dormidos, que al parecer ya les gustaba la pereza, ya se habían encantado con la irresponsabilidad, que Dios tuvo que despertar no precisamente el espíritu del gobernador Salatiel, ni precisamente el espíritu del sumo sacerdote Josadac, sino de sus hijos. Mire, ellos habían sido los irresponsables, pero Dios no los despertó a ellos, despertó a sus hijos. Por el desenlace de la historia nos damos cuenta que sus respectivos hijos cumplieron con su función, porque dejaron que Dios despertara el espíritu de ellos antes dormidos. Aquella noche, después de la última cena, hermanos, Jesús con sus discípulos, cuando fueron juntos a orar al huerto de Getsemaní, Él los dejó solos durante 1 hora para que oraran mientras Él oraba aparte. Pero recordamos nosotros por la palabra, cuando Él regresó, ¿cómo los encontró? Dormidos. Los encontró dormidos, los encontró durmiendo. Y luego que los amonestó a orar, les dijo: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y con estas palabras Jesús no estaba diciendo que el espíritu no se duerme, sino los ojos del cuerpo, sino que Jesús estaba diciendo que debido a que somos carne, somos débiles, nos dormimos, reposamos, damos lugar a dormir mucho tiempo a veces. O sea que debido a nuestra naturaleza humana sin fuerzas para hacer el bien, nuestro espíritu es afectado por esta naturaleza humana al grado de que nuestra debilidad humana, hermanos, por causa del pecado se duerme, haciéndose incapaz de impulsarnos a cumplir responsablemente nuestros deberes con que Dios está esperando que nosotros respondamos, o nuestros deberes a los que debemos responder o los que debemos hacer. Y eso era lo que estaba afectando a los judíos. Eso mismo es lo que afecta incluso a muchos de nosotros. Pero si dejamos que Dios, hermanos, despierte nuestro espíritu, eso influirá en nuestra carne, eso va a influir en nuestra naturaleza. Y tendremos la capacidad, hermanos, de ser responsables en nuestros deberes para con Dios, principalmente para con Dios, al grado de que lo que es necesario hacer, seremos los primeros en levantar la mano, seremos los primeros en involucrarnos y hacer el trabajo necesario correspondiente. La segunda actitud apropiada con la que un creyente debe responder a la voz de Dios para hacer su voluntad, hermanos, es comprometiéndose a hacer la voluntad de Dios. Ahora sí, veamos el versículo 12, en el que nosotros observamos que después de que Zorobabel, Josué y el resto del pueblo escucharon la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, el resultado, según leemos al final de este mismo versículo, fue que temió el pueblo delante de Jehová. ¿Y qué significa que temió el pueblo delante de Jehová? No significa que se pusieron físicamente a temblar ahí, que tronaban las rodillas, sino significa que reconocieron que estaban respondiendo mal ante Dios, quien estaba teniendo misericordia con ellos de haberlos liberado de la cautividad de Babilonia. Entendieron que Dios había tenido el control de sus calamidades y miserias por no haber hecho la voluntad de Dios. Y significa también que asumieron su compromiso
de hacer la voluntad de Dios, que han hecho durante 15 años anteriores, que de ellos era reconstruido el templo de la ciudad de Jerusalén. Por fin aquellos judíos estuvieron dispuestos, hermanos, a dejar de hacer su propia voluntad, de querer trabajar solo para el beneficio de ellos mismos, empeñados en tener casas hermosamente artesanadas, pues eso les había llevado a olvidarse de hacer la voluntad de Dios. En la ocasión cuando Jesús predicaba aquel hermoso sermón del monte, con la intención de corregir la manera de vivir de todos aquellos que le escuchaban, Él les dijo: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Ahí está en Mateo capítulo 6, versículo 19. Las personas siempre tenemos, hermanos, la tendencia a pensar solamente en nuestro propio beneficio, por lo que para eso somos tan capaces de hacer nuestra entera y propia voluntad, olvidándonos de la voluntad de Dios. Eso fue lo que pasó con los judíos. Eso fue lo que pasó a los judíos, que se dedicaron, hermanos, a edificar sus propias viviendas artesonadas, dejando de hacer lo que Dios esperaba que ellos hicieran. Amados hermanos, es necesario que antes de pensar solamente en vivir y beneficiarnos a nosotros mismos, primero, oiga bien, pensemos en tenerle temor a Dios, tomando la decisión de comprometernos a hacer primeramente su voluntad, antes de buscar nuestros propios beneficios. Quienes hacen la voluntad de Dios, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, Dios les dice, o Dios les tiene, hermanos, preparado añadir a su favor los bienes necesarios para el beneficio de uno mismo y para el beneficio de la familia. Yo siempre recuerdo aquel salmo que dice: deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y yo siempre digo, yo ya lo dije como 20,000 veces acá, ese ha sido mi versículo lema desde que yo recibí a Jesús. Y no tengo mansiones, no tengo carrazos, no tengo nada, pero no lo necesito. Si Él me lo va a dar, pues Él sabrá que para qué lo voy a ocupar. Pero nuestro deseo, nuestro quehacer tiene que ser el quehacer de Dios, la voluntad de Dios. Cuando a Jesús lo encontraron allá platicando con los líderes religiosos, allá en el Sanedrín, con los maestros de la ley, y María le dice: te hemos buscado por todo el pueblo. ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me conviene estar? La tercera actitud apropiada con la que un creyente debe responder a la voz de Dios para hacer su voluntad es confiar en la poderosa presencia de Dios. Pasando al versículo 13, nosotros observamos ahí que tras haber el pueblo escuchado la voz de Dios y tras haber temido y haberse comprometido de nuevo con Dios, el profeta enviado por Dios les comunica un nuevo mensaje y les dice: yo estoy con vosotros, dice Jehová. La presencia de Dios, hermanos, es de suma importancia para cualquier persona, para cualquier grupo de personas llamadas o comisionadas por Dios para realizar cualquier tarea. La presencia de Dios es sumamente importante, necesaria. Por ejemplo, cuando Dios comisionó a Moisés para llevar a los israelitas a la tierra prometida,
Dios le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos muevas de aquí, no nos saques de aquí. No contar con la presencia de Dios, nada tendría caso. Nada, no hay objetivo, no hay nada. Pero contar con la presencia es la garantía de que todo saldrá bien. Mire, contar con la presencia de Dios es garantía de que todo saldrá bien. En esta ocasión, Dios ni siquiera les estaba prometiendo con su presencia, sino asegurando que su presencia ya estaba con ellos, y que eso les garantizaría el éxito de poder realizar lo que Dios esperaba de ellos. Mire, una razón por la que los judíos de la época de Ageo no se ocuparon durante 15 años en construir el templo de Jerusalén ni los muros de la ciudad es porque estaban conscientes de la existencia de personas enemigas de la construcción que estaban ubicadas en las ciudades vecinas, en las ciudades cercanas. Otra razón es porque ellos eran una congregación que no sabían qué significaba y qué tan poderosa y efectiva era la presencia de Dios, y porque ignoraban que ahora Dios también estaba con ellos. Todos ellos habían nacido y crecido en ciudades ajenas al pueblo de Dios, en imperios enemigos del pueblo de Dios, y estando en aquellos lugares supieron que nacieron como extranjeros porque Dios los había retirado de su presencia, pues por la desobediencia de sus abuelos, de sus padres, que fueron llevados cautivos por decisión de Dios. Ellos nacieron lejos de la ciudad de Jerusalén, donde se manifestaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Tenían poca comprensión de lo que significaba contar con la presencia de Dios. En el pasado sus padres podían comprobar que Dios estaba con ellos porque veían las manifestaciones de su presencia mediante una columna de fuego, mediante una nube en el día, columna de fuego en la noche, ver el mar abrirse, ver caer carne, ver caer pan. También de manera frecuente podían mirar esa chequiná de Dios, la nube, la gloria de Dios, destellando una gloriosa luz sobre el arca del pacto que estuvo en su lugar santísimo en el templo. Pero desde la cautividad babilónica, cuando incluso aquella arca del pacto desapareció, se les hacía difícil comprobar que Dios estaba con ellos. Miren, recordaban o querían tener algo visible, tangible, mas con la promesa de que Dios estaría con ellos no estaban satisfechos muchas veces. Pero ahora que oyeron la voz de Dios, que los invitó a confiar en que su presencia está con ellos, se mira que cobran ánimo para dedicarse a la voluntad de Dios, de construir el templo. Con la presencia de Dios, ya no importa que se levanten los enemigos humanos, o hasta diabólicos o demonios. Tenían la garantía de que todo lo que experimentarían era la presencia de Dios, y se lograría lo que se habían propuesto con éxito por la voluntad de Dios. Ahora, la cuarta actitud apropiada con la que un creyente, con la que un cristiano debe responder a la voz de Dios para hacer su voluntad, para cumplir su voluntad, es trabajar para Dios. Trabajar para Dios antes que para nosotros mismos. Ahí el final de la historia fue diferente que su principio. Al principio dice que se ocuparon de sus propias casas, de sus propios intereses, pero ahora que escucharon la voz de Dios, ahora que dejaron que Dios despertara sus espíritus dormidos,
ahora que temieron a Dios y se comprometieron para hacer su voluntad, y ahora que en verdad decidieron confiar en la poderosa presencia de Dios con ellos, dice al final de la historia que vinieron, versículo 14, y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Esa, hermanos, es una descripción del cambio que ocurre en el corazón y decisión de una persona que, tras no haber sido responsable para con Dios, ahora que escucha la voz de Dios, le es responsable en ocasiones propias de una persona verdaderamente comprometida. Además, dice la historia que vinieron a trabajar en la casa de Jehová de los ejércitos, pero termina diciendo su Dios, Jehová de los ejércitos, su Dios, aclarando que ellos estaban conscientes de que su trabajo no era para un Dios extraño, sino un Dios que ellos habían aceptado como suyo. Una de las causas, hermanos, por la que no se habían ocupado en trabajar en la casa de Jehová, sino en sus propias casas, es porque no estaban convencidos de aceptar a Jehová como el Dios de ellos. Pero ahora que escucharon la voz de Dios, trabajaron ya no para ellos mismos, sino que dice ahí, para Jehová, su Dios. Amados hermanos, Jesús a un grupo de israelitas que lo apretaban por seguir sus enseñanzas acerca de cómo vivir la voluntad de Dios, tuvo que desenmascararlos y decirles la verdad de que no es cierto si estaban deseando conocer la voluntad de Dios, ni que estuvieran interesados en hacer la voluntad de Dios. Por eso Jesús les dijo: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Esta es una amonestación de Jesús muy clara, vigente para nuestros días, para nuestras vidas. No está diciendo que no debemos comer, no está diciendo que tampoco debemos trabajar, sino que está explicando que el comer y el trabajar solo para cualquier sociedad a nuestro favor, o saciarnos, a nuestro favor, no es lo más importante para estar ocupados solamente en eso, sino que hay un mejor trabajo, que es el de buscar la vida eterna por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y eso implica, hermanos, que nosotros debemos estar ocupados en trabajar, no para nuestros propios beneficios personales ni terrenales, sino ocupados en trabajar de hacer la voluntad de Dios, que nos va a proporcionar beneficios eternos, bendiciones para la eternidad. Hermanos, termino con esto diciendo, cuando en la actualidad hablamos de oír la voz de Dios, no nos referimos a la extraordinaria manifestación de escuchar una voz como el día que los israelitas oyeron la voz en el Sinaí, una voz tronante, una voz que tronaba cuando Dios hablaba con Moisés, ni tampoco como aquella voz que Samuel escuchó en el templo, que lo confundió como la voz del sacerdote Elí, ni tampoco la voz proveniente de los cielos como el día que Jesús fue bautizado. Oír la voz de Dios, hermanos, significa responder obedientemente a lo que aprendemos acerca de su voluntad, enseñada a través de su palabra revelada en las Escrituras. Cuando escuche usted una lectura bíblica, cuando escuche usted una predicación, cuando escuche usted una enseñanza, cuando escuche usted una reflexión de la palabra de Dios, deje que Dios despierte ese espíritu dormido que a lo mejor le ha impedido serle obediente a hacer su voluntad. Cuando su palabra haga que usted y yo nos demos cuenta de que no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, comprometámonos a hacer su voluntad.
El domingo pasado hablábamos acerca de un año más, ¿recuerda? Pues ya estamos en ese año más que el Señor nos permite. Y dijo aquel viñador: déjala, que cabe todavía, deja que la riegue todavía un año más, y si no da fruto, córtala. Cuando su palabra nos comunique que Dios está con nosotros, pues entonces creámoslo, confiemos que la presencia de Dios nos ayudará a vencer todo tipo de dificultades que lleguen a nuestra vida. Y cuando por la palabra de Dios descubramos que Dios tiene una comisión para nosotros, inmediatamente dejemos nosotros de vivir solamente para nuestros intereses personales y trabajemos para Dios, nuestro Redentor, nuestro sustentador. Todo esto, hermanos, es responder apropiadamente a la voz de Dios. Vamos a orar. Amado Señor, venimos una vez más ante ti, trayendo, Señor, quizás manos vacías, trayendo, Señor, quizás un corazón cansado, quizás nuestros cuerpos debilitados por habernos esforzado quizás mucho, Señor, en nuestros quehaceres, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestros negocios. Y quizás, Señor, de alguna manera nos olvidamos de tu obra, nos olvidamos de tu casa, nos olvidamos de tu palabra. Oímos tu voz, mas no la escuchamos para ponerla en práctica. Pero tu palabra, Señor, nos enseña, nos anima a que tú eres un Dios de oportunidades. Y ya que este es el primer día, Señor, de este año 2023, creemos, Señor, que tú estás despertando esos espíritus dormidos en nosotros, Padre, para poderte servir con tesón, para poderte servir con anhelo, con esperanza, con fuerza, con alegría, todo este año, Padre. Permite, Señor, que esta iglesia, permite, Señor, que cada uno de nosotros podamos volvernos a ti en este año y podamos servirte con fuerza, con fuerzas tuyas, confiados en tu presencia, en tu palabra, Padre. Que podamos terminar, Señor, este año 2023 con beneficios espirituales, con ganancias espirituales, con prosperidad espiritual, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, por tu palabra que nos exhorta y nos amonesta en esta tarde. Que podamos hacerla viva en nuestros corazones. Que podamos activarnos, Señor, para trabajar más y más en tu obra. En el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo te agradecemos, Dios. Amén.